Esta historia se llama El hombre y el árbol. Hay un pozo, que hay un versículo que dice que Adam el hombre es como un árbol del campo. Y esta historia que vamos a contar, que es una historia de fantasía, tiene que ver con ese pozo, con ese versículo, y tiene que ver con un mashal, un ejemplo de un asunto en Hasidis. Vamos a estudiar. Después de mucho tiempo, el grupo de exploradores, había muchos chicos, habían pasado por un río y continuaron el paseo. Estaban en un bosque paseando. Y después de caminar como media hora, Shaike, que era el líder del grupo, era un adulto que estaba llevando a todo el grupo de chicos a pasear por el bosque, dijo que era mejor descansar un poco a la sombra de un árbol de cedro que era muy, muy alta, muy, muy alto. Entonces los exploradores, los chicos, sacaron de sus mochilas todo tipo de comidas y los más chiquitos sacaron, por supuesto, dulces. Se sentaron en un semicírculo, en una rondita, y alrededor del madrij, del líder, para escuchar. ¡Qué árbol grande! Yoavi, es el nombre de un chico, se sorprendió. ¿Cuántos años tiene este árbol? ¡Ay, no se puede saber!, dijo Yedidia, otro chico. ¿Qué pensás? ¿Que el árbol tiene un DNI? ¿Tiene un documento? ¿O que quizás va a abrir la boca el árbol y te va a empezar a contar cuántos años tiene? Shaike, el líder del grupo, se rió. Hay una forma de saber cuántos años tiene un árbol, dijo. El árbol tiene dentro del tronco, literalmente, un DNI, un documento de identidad que dice cuándo nació y nos dice cuántos años tiene este árbol. Pero para eso hay que cortar el árbol, para poder ver adentro del tronco. ¿Qué quiere decir?, dijo Yoavi. Explícame. Y Shaike, el madrij, el líder, explicó así. Cada año, cada árbol, la mayoría de los árboles, crece una clipa, una cáscara alrededor del tronco, y esa cáscara va agregándose una cáscara nueva cada año al tronco del árbol. Y así el árbol va creciendo año tras año, y la cáscara crece año tras año, y el tronco va haciéndose cada vez más grueso y creciendo cada vez más, de manera tal que cuando uno se fija cuántas rayitas, porque va quedando como rayitas dentro del árbol, dentro del tronco del árbol, cuántas rayitas tiene el tronco del árbol, ahí se da cuenta cuántos años tiene el árbol. Si nosotros cortamos el árbol y lo miramos el tronco, vamos a poder ver cuántos anillos, por así decir, tiene por adentro el tronco del árbol, y ahí vamos a saber cuántos años de vida tiene este árbol. Shaike llevó a los chicos a un lugar cerca en el bosque, en donde había un árbol cortado. ¿Quién cortó este árbol?, preguntó Yedidia. Shaike contestó. En el último invierno cayó mucha nieve, y este árbol no soportó el peso de la nieve y se rompió. Entonces vinieron los guardianes del bosque, cortaron ese árbol para que no se caiga arriba de nadie que viene a pasear acá. Ahora podemos ver cuántos anillos tiene este árbol, entonces vamos a saber cuántos años tiene. Todos los chicos se juntaron alrededor del tronco del árbol cortado y se fijaron cuántos anillos había. Y los anillos eran cada vez más finitos. Era como un anillo, otro anillo, pero los anillos eran cada vez más finitos. Cada año crece un anillo nuevo. Pero preguntaron los chicos, ¿por qué algunos anillos son más gruesos y otros anillos son más finitos? Es verdad, explicó Shaike. Los anillos gruesos nos muestran que ese año cayó mucha lluvia y el árbol bebió muchísimo agua y creció grande. Los anillos más finitos nos cuentan que ese año el árbol no pudo beber suficiente agua y por lo tanto solamente creció muy poquitito. ¡Qué increíbles son tus acciones! Hashem es un pasuk en Tehilim, un versículo de Tehilim, y así terminó nuestra historia. ¿De qué estamos hablando en esta historia? El árbol al principio es muy finito y cada año se va poniendo más y más grueso. Si de a poquitito va creciendo, si nosotros hacemos un cambio pequeño en el árbol cuando es chiquitito, ese cambio va a quedar por toda la historia del árbol. De hecho, el Rebbe decía, no está acá, pero el Rebbe decía que cuando vos tenés una semilla,
Si vos le haces una rajadura a la semilla de un árbol, de una planta, puede ser que mates a la semilla a pesar de que es una rajadura minúscula, chiquitita. Pero si vos agarrás un árbol así enorme y le haces una rajadura, no le pasa nada al árbol. Quiere decir que cuando es chiquitito, cualquier cambio pequeño que uno hace tiene un efecto enorme en ese árbol. Y como dijimos al comienzo, el hombre es un árbol del campo. El hombre es comparado, el ser humano es comparado a un árbol del campo, desde chiquitito hasta que crece. Y si no cambia para bien cuando es chiquitito, el cambio cuando uno es grande y adulto es mucho más difícil, mucho más lento y difícil. Si un chico, por ejemplo, es depresivo, triste, entonces hay que cuidarlo, el chico y ayudarlo para que sea más feliz antes de que crezca. Porque cada año que crezca cada vez más va a ser más difícil. Si el chico, por ejemplo, es, en criollo se dice calentón, se enoja muy fácil, cuanto más crezca, más difícil va a ser para ese chico dejar de lado el enojo. Y si uno tiene una buena cualidad, porque enojo y tristeza son malas cualidades en la persona, pero si uno tiene una buena cualidad de simja, por ejemplo, alegría, entonces uno tiene que cuidarla con amor, tiene que desarrollarla y hacerla crecer de manera tal que crezca y florezca como una flor hermosa, como una rosa, para fortalecerse más y más año tras año. Entonces, el mashal, el ejemplo de esto de que el hombre es un árbol del campo, ¿qué es lo que nos está enseñando? La persona es como un árbol del campo. El hombre es como un árbol del campo. Y así como el árbol crece y se vuelve cada vez más grueso, año tras año, de la misma manera las cualidades emocionales, si la persona se enoja fácil, si es triste, si está contento, esto también se hace cada vez más fuerte. Cuanto más tiempo pasa, así como el tronco del árbol va creciendo, más fuertes se hacen las emociones en la persona. Entonces es mucho más difícil cambiarlas. Cuanto más grande es una persona, más difícil de cambiar es. Pero cuando el árbol es joven, entonces se le puede hacer cualquier tipo de cambio que uno quiera. De hecho, le ponen sarmientos, se llama. Le ponen unos palitos a los árboles para que crezcan derechito. Pero si no le pones eso, el árbol crece como torcido, entonces lo pone para acá y se lo ata a la maderita para que crezca derechito. Pero eso lo puedes hacer cuando el árbol es joven. Cuando es más grande ya no hay nada que puedas hacer. De la misma manera, cuando la persona es joven, puede reparar mejor y más fácil y más rápido sus propias cualidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar de adentro, desenraizar todas las midois, psulois, las malas cualidades que tenemos. El enojo, la tristeza, la falta de paciencia. Esto hay que sacárselo de encima cuanto antes mejor. Porque cuanto más joven uno es, más fácil de cambiar es. Y hay que cuidar y fortalecer todas las buenas cualidades que tenemos en el interior para que cuando uno sea más grande estén más fuertes todavía, como un árbol que va creciendo de a poquito.